Bienvenidos a la segunda parte de nuestro primer ciclo de conferencias sobre privacidad, habeas data y protección de datos personales. Mi nombre es Sol Beatriz Calle de Alemán, soy socia fundadora, consultora actualmente de la firma Velasco y Calle de Alemán Abogados, expertos en Derecho de las Tecnologías y de la Información. En esta segunda parte de nuestro primer ciclo, vamos a hablar del contexto mundial sobre estos derechos fundamentales. Esta conferencia va dirigida a todos aquellos profesionales que dentro de sus funciones tengan la de auditar seguridad de la información, el compliance, riesgos, áreas jurídicas y todos aquellos para quienes la protección de los datos personales, la privacy, el ejercicio de la habeas data sea de su interés. En otro de nuestros videos estuvimos hablando sobre los derechos fundamentales, sobre la privacidad, el habeas data y la protección de los datos personales como tres derechos fundamentales diferentes, autónomos, y esa autonomía lo que significa básicamente es que pueden ser defendibles o bien vulnerados de forma autónoma. ¿Qué ha pasado en el mundo con estos derechos? ¿Cómo se han concebido desde Europa hasta Estados Unidos y qué está pasando hoy en Latinoamérica? Podríamos decir que las primeras reglas o regulaciones sobre estos temas se dieron en el seno de la Unión Europea. Esto posiblemente tenga una explicación histórica y tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia y todo lo que desde allí empezó a gestarse como derechos de la persona, de donde viene justamente el derecho a la intimidad o al derecho a la privacidad. En el entorno europeo, la primera directiva, podríamos decir que la primera norma de protección de datos personales que se da en el mundo se da allí con la Directiva Europea 9546, es decir, es una directiva europea del año 1995, que tuvo un antecedente, el Convenio Europeo 108. Fue una norma muy importante que empezó a darle a los países europeos unas directrices concretas sobre la protección de los datos personales y que posteriormente ese convenio vendría a convertirse en lo que es hoy la Directiva 9546. Hay que advertir que en este momento en Europa se está llevando a cabo unas reflexiones y una propuesta para que la directiva sea reformada por un reglamento que tendría de alguna manera una injerencia más directa, una exigencia directa dentro de todos los países de la Unión Europea. Sabemos que de acuerdo al sistema europeo, las directivas, como su nombre lo indican, sientan los principios, las reglas generales, pero cada país al interior de la Unión debe desarrollar a través de sus normas propias, de sus normas internas, estas reglas principales. Lo que pretende o lo que se busca con este nuevo reglamento, que desde el año pasado se ha venido discutiendo por distintos grupos de interés dentro de la Unión, alrededor de los distintos temas que se tratan allí, lo que se busca con este reglamento es que sea de imperativo cumplimiento en todos los países de la Unión, tratando de que exista uniformidad en la forma como los tribunales y las autoridades administrativas de agencias especialmente de protección de datos personales unifiquen sus criterios y unifiquen, podríamos decir que su jurisprudencia, sus decisiones en torno al tema de la protección de los datos personales. Esta directiva inspiró el mundo, podríamos decir que como primera norma de protección de datos personales ha sido el modelo a seguir
no solo en los países del entorno europeo, sino también y de especial manera en Latinoamérica. Curiosamente, Estados Unidos de Norteamérica, sabemos que el sistema jurídico europeo es un sistema de derecho continental, de derecho escrito, es decir, igual que lo que sucede en nuestro país Colombia y lo que sucede en nuestros países latinoamericanos, el derecho escrito supone que siempre debemos regirnos por normas. La regla fundamental es la norma, es la ley. Lo que no sucede en el sistema anglosajón de países de países como Estados Unidos, como Inglaterra eh, y otros países que denominamos del common law, que hacen parte de esa comunidad de derecho anglosajón, cuyas principales ejes o su principal práctica está centrada en las decisiones judiciales, en los precedentes de los jueces, en lo que los jueces van decidiendo, en lo que la costumbre va haciendo con el quehacer cotidiano de los ciudadanos y de su economía, de sus empresas, de sus instituciones públicas, para justamente crear el derecho. Podríamos decir que estos dos sistemas son diametralmente opuestos. Es decir, no hay un sistema de normas ni de reglas tan complejo como sucede en Europa y en Latinoamérica, e igualmente en Centroamérica, sino que están basados sus códigos en unos principios generales y son los jueces a través de los casos los que van haciendo realidad esas normas o la van llevando a los casos prácticos. La pregunta frente a las reglas de protección de datos y frente a esta directiva europea, la pregunta que surge es, ¿y entonces cómo pueden hacer en un mundo que cada vez se torna más global y donde cada vez Internet y las comunicaciones permiten que las compañías puedan tener filiales en cualquier parte del mundo? ¿Cómo hacer para que los datos de los ciudadanos europeos pudiesen llegar como un destino seguro a otros países, incluido Estados Unidos de Norteamérica? Una pregunta relevante para el sistema financiero, por ejemplo, para toda la banca electrónica, para todas las transacciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, y que tuvo una respuesta a través de lo que se denomina como el Tratado de Puerto Seguro. Es decir, este tema fue tan trascendental entre los dos países que debieron firmar un tratado, es un tratado de carácter privado, donde las empresas norteamericanas deben ir adhiriendo a ese tratado, introyectando, permítanme la expresión, introduciendo dentro de sus compañías esas buenas prácticas, esas normas y esas reglas que trae el Tratado de Puerto Seguro, que básicamente es una copia de la directiva europea. Y de esta manera podrían hacerse tratamientos de datos de ciudadanos europeos en Estados Unidos. Esto supuso una primera regla de protección de datos semejante a la europea en América, en el continente americano. Y por supuesto fueron los países latinoamericanos los que posteriormente empezaron a cuestionarse sobre la importancia de estas normas también al interior de nuestros países. El movimiento en Latinoamérica comenzó a través de la Red Iberoamericana de Datos Personales. Es una red de carácter iberoamericano que sentó hace ya varios años directrices, unas orientaciones generales para instituciones públicas y privadas en relación con la protección de los datos personales. A raíz de estas directrices, algunos países introdujeron dentro de sus ordenamientos internos normas especiales, por ejemplo, la protección de los datos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que hoy nos preocupa enormemente por el gran auge de las redes sociales como un medio de socialización, pero al mismo tiempo por la delincuencia que cada vez busca
impactar más a las personas más vulnerables, como lo son los niños y los adolescentes, en el entorno web que hoy vivimos. Y como lo decía, en algunos casos empezaron a darse estas normas de carácter especial, pero no normas completas sobre protección de datos personales. Esta tendencia de adoptar estas normas especiales, siguiendo un poco el modelo europeo, lo inicia en Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, con una norma muy particular, y empieza a darse desde el año 2000 una tendencia que todos los países en Latinoamérica y especialmente con la firma de tratados de TLC con Europa vayan incluyendo dentro de sus legislaciones internas normas sobre protección de datos personales. Podríamos decir que del 2011 hasta el año 2014 esta tendencia se ha aumentado muchísimo. En Perú ya hay una norma sobre protección de datos personales. Colombia, a falta de una norma, tiene 2 normas de protección de datos personales. Costa Rica, igualmente. En Brasil hay una iniciativa hoy sobre protección de datos personales, sobre una norma de carácter estatutario también, que desarrollan los derechos fundamentales de que hemos hablado en otros videos sobre la privacidad. México también cuenta con una norma de protección de datos y así podríamos seguir enumerando distintos países en Latinoamérica que se han dado a la tarea de generar estas normas sobre la protección de los datos personales al interior de sus estados. Este panorama global nos lleva a hacer varias reflexiones. Nos lleva a pensar de que en efecto el tema de la privacidad, el tema de la habeas data, comienza a ser un tema crucial dentro de los estados, porque la economía y el mercado global en el que vivimos posiblemente ya no distingue ciudadanos de mercados especiales. Son ciudadanos de un mercado inmenso que empieza a vivir en Internet, que empieza a hacerse latente en la red y que empieza a suponer una especie de acuerdo general sobre aquellas tendencias normativas globales más importantes para que el efecto de la tecnología equipare o pueda dar un tratamiento igualitario a cualquier ciudadano europeo, norteamericano o latinoamericano en relación con el tratamiento de sus datos personales. Hoy empezamos a ver prácticas, por ejemplo, los portales web de buena parte de las instituciones públicas y privadas en relación con sus políticas de privacidad. También hemos escuchado en redes sociales cómo las políticas de privacidad, por ejemplo, de Facebook, deben revisarse anualmente en razón de que deben cumplir con las promesas que se le hace a las personas que ingresan a esta red en relación con su privacidad. Hemos observado cómo a Google se le han impuesto sanciones en Europa, la más reciente de mayo del 2014, en donde se le está exigiendo una serie de acciones adicionales como un proveedor de servicios de Internet, con el fin de que las personas puedan gestionar la información que contienen todo el mundo, todos los portales web, desde que inicia Internet al público hasta el día de hoy. Estamos observando cómo además hay una tendencia importante para que toda esta tecnología, como la geolocalización, por ejemplo, de los programas de Google, no invada ni llegue a invadir la privacidad y la intimidad de las personas, o de que llegue a identificarse incluso a través de estos sistemas de georreferenciación a la persona misma en cualquier lugar del mundo. Y estas tendencias lo que hacen es que estemos presenciando desde la perspectiva normativa y del cumplimiento un avance general
un entorno global normativo en donde los estados, si bien no firman tratados internacionales, sí empiezan a adoptar reglas similares en relación con la protección de los datos personales, en relación con el ejercicio del habeas data y en relación con la privacidad o la intimidad de las personas. Debemos recordar que la intimidad era un derecho que solo tenía o era de interés para aquellas personas, los personajes públicos. Sin embargo, hoy sabemos que es un derecho y un tema en el cual cada vez más todas las personas nos vemos involucradas y las instituciones tenemos una enorme responsabilidad en el tratamiento adecuado de los datos y el respeto de estos derechos para todas las personas que nos confían esos datos y que de alguna manera nos confían sus derechos. Con esto finalizamos nuestra conferencia de hoy. Recuerden registrarse en nuestro canal de YouTube, Justic Velasco Calle Daleman, para que puedan acceder a los demás videos que hacen parte de este ciclo y a toda la información que queremos poner a disposición de ustedes para que estén permanentemente actualizándose sobre estos temas de trascendental importancia para todos. Muchas gracias por confiarnos su conocimiento y hasta otra oportunidad.